Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo más de chismecito y actualidad del mundo del espectáculo. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos un temazo que nos va a tener a todos pegados a la pantalla: Kerem Bürsin y su vida amorosa. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, con cada papel que interpreta, y que parece tener un imán para el amor. Hoy vamos a hablar de ese tema que tanto nos interesa y que a él, quizás, no le gusta tanto: el corazón de Kerem Bürsin. ¿Quién es la mujer que le ha robado el corazón? ¿Quién es esa persona que le ha hecho suspirar, que le ha hecho sonreír con más intensidad, que lo tiene enamoradísimo? La verdad es que Kerem siempre ha sido bastante discreto con su vida privada, pero bueno, los rumores, las pistas, las fotos y las confirmaciones están ahí, y nosotros, como buenos chismosos, vamos a analizarlas a fondo. Antes de empezar con el chismecito, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo, y así no se pierdan ni un detalle de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y sus amores. Sabemos que es un hombre muy atractivo, talentoso, carismático, y que evidentemente ha tenido relaciones sentimentales en el pasado. Y claro, con tanta fama y siendo tan guapo, es imposible que los rumores no lo rodeen. Pero, ¿quién es la mujer que actualmente ha estado en su vida? Primero, recordemos algunas de sus relaciones más conocidas. Obviamente tenemos que hablar de Hande Erçel. Ay, Hande y Kerem. Esa pareja que nos hizo soñar a todos, esa pareja que nos regaló momentos mágicos en Love is in the Air, y que, lamentablemente, llegó a su fin. Su relación fue muy mediática, muy seguida por los fans, y la verdad es que se veían perfectos juntos. Se amaban, se notaba. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes en redes sociales, compartían fotos súper románticas, eran la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación terminó, y aunque nos dio muchísima tristeza, nos dejaron con el corazón roto. La verdad es que fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su ruptura fue un duro golpe para sus fans. Después de la ruptura con Hande, Kerem se mantuvo bastante discreto, pero los rumores siempre están al acecho. Empezaron a surgir nombres, fotos, especulaciones, y claro, la prensa del corazón hizo su trabajo. Algunos de los nombres que se mencionaron fueron, bueno, hubo muchas. Pero lo importante es que hasta ahora, no había nada concreto, nada confirmado. Hasta ahora. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa del vídeo. Recientemente han surgido nuevas pistas, nuevas fotos, nuevas declaraciones que apuntan a una nueva mujer en la vida de Kerem. Y aquí es donde viene la gran revelación, o al menos, la supuesta gran revelación. Porque recuerden que, como siempre en el mundo del espectáculo, hay que tomarlo todo con pinzas. ¿De quién estamos hablando? Bueno, según los últimos rumores y las evidencias que se han filtrado, la mujer que podría haber conquistado el corazón de Kerem Bürsin es Debrim Özkan. ¿Quién es Debrim Özkan? Para aquellos que no la conocen, Debrim es una actriz turca muy talentosa y con una belleza increíble. Ha participado en varias series y películas, y está ganando mucha popularidad en el mundo del espectáculo. ¿Por qué se rumorea que están juntos? Bueno, la principal pista son unas fotos que salieron a la luz hace poco. En estas fotos, se ve a Kerem y a Debrim juntos, en lo que parece ser una cita romántica. Están tomados de la mano, se miran con cariño, y se ven muy cómodos el uno con el otro. Claro, esto fue suficiente para que las redes sociales y los medios de comunicación estallaran. La verdad es que las fotos son bastante reveladoras, y demuestran una cercanía innegable entre ambos. Además de las fotos, hay otros detalles que alimentan los rumores. Se dice que han estado pasando mucho tiempo juntos, que han compartido cenas, eventos y hasta viajes. También se ha especulado sobre algunos comentarios y me gusta en redes sociales que sugieren una conexión especial entre ellos. Pero, ¿qué dice Kerem? ¿Ha confirmado algo? Pues, como les decía al principio, Kerem es bastante discreto con su vida privada. No suele hablar mucho de sus relaciones sentimentales, y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos.
Sin embargo, en algunas entrevistas, le han preguntado sobre Debrim, y aunque no ha dado una confirmación rotunda, tampoco la ha negado. Ha dicho que está muy feliz, que está disfrutando de su vida, y que no quiere hablar de su vida privada. Esa es la respuesta perfecta para sembrar aún más la intriga. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre Debrim Özkan? Además de ser una actriz talentosa y guapísima, es una persona muy discreta y reservada. No suele compartir muchos detalles de su vida personal en las redes sociales, lo cual es algo que Kerem probablemente valora mucho. Se dice que son muy afines, que tienen intereses en común, y que se entienden a la perfección. La química entre ellos es evidente, tanto en las fotos como en las pocas entrevistas que han dado por separado. Se nota que hay una conexión especial, una complicidad, algo que va más allá de una simple amistad. Y claro, sus fans están enloquecidos con la idea de que estén juntos. A todos nos gusta ver a nuestras estrellas favoritas felices y enamoradas, ¿verdad? Es importante recordar que todo esto son rumores, especulaciones, y que hasta que Kerem o Debrim no confirmen su relación, no podemos darlo por hecho. Pero las pistas son claras, las evidencias son contundentes, y la verdad es que todo apunta a que algo está pasando entre ellos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta supuesta relación? Bueno, en primer lugar, sería una gran noticia para los fans de ambos actores. Verlos juntos apoyándose mutuamente, compartiendo sus éxitos, sería algo muy bonito de ver. Además, podría ser muy bueno para sus carreras profesionales. La atención mediática que generarían como pareja podría abrirles nuevas puertas y darles más oportunidades en el mundo del espectáculo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los aspectos negativos de estar en el ojo público. La presión de los medios, los rumores, las críticas, todo eso puede ser muy duro para una relación. Es importante que Kerem y Debrim sepan lidiar con eso, y que protejan su privacidad y su felicidad. Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Creemos que Kerem y Debrim están juntos? Bueno, basándonos en las evidencias que hemos visto, en las fotos, en los rumores, en los comentarios, yo diría que sí. Creo que hay algo entre ellos, una chispa, una conexión especial que va más allá de una simple amistad. Y espero que sean felices, que disfruten de su relación, y que nos sigan regalando su talento. Y como siempre, recuerden que en el mundo del espectáculo hay que ser cautelosos. Los rumores van y vienen, y lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Pero lo importante es que nos divertimos, que disfrutamos de la emoción, y que nos mantenemos informados sobre la vida de nuestros famosos favoritos. ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Confirmarán su relación? ¿Nos darán más detalles? ¿Compartirán más fotos juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, seguiremos analizando, y seguiremos compartiendo con ustedes todos los detalles de esta supuesta relación. Ahora hablemos un poco sobre la importancia de la privacidad. En un mundo donde las redes sociales y la prensa del corazón están siempre al acecho, es crucial que las celebridades protejan su intimidad. Kerem, a lo largo de su carrera, ha mantenido una postura bastante reservada, y es algo que debemos respetar. No es fácil vivir bajo el escrutinio público, y es comprensible que quiera mantener ciertos aspectos de su vida alejados de las cámaras y los micrófonos. La presión mediática puede ser muy fuerte, y puede afectar negativamente las relaciones. Por eso es importante que Kerem y Debrim encuentren un equilibrio entre su vida personal y su trabajo, y que se sientan cómodos con la atención que reciben. Y ahora, volviendo a Debrim, ¿qué la hace tan especial? Además de su belleza y su talento, parece ser una persona muy interesante, con una personalidad fuerte y una gran sensibilidad. Se dice que es una mujer muy inteligente, que tiene una gran cultura, y que le gusta mucho viajar y conocer nuevas culturas. Esto seguramente atrae mucho a Kerem, que también es una persona muy curiosa y aventurera. Otro detalle interesante es que ambos son muy profesionales. Son personas que se dedican a su trabajo, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos, y que valoran mucho su carrera. Esto sin duda es algo que pueden compartir, y que les puede ayudar a entenderse mejor. En resumen, Kerem Bürsin y Debrim Özkan podrían ser la pareja perfecta. Tienen mucho en común, se ven muy bien juntos y parecen estar muy felices. Esperemos que su historia de amor continúe. Para concluir este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado.
Hemos analizado los rumores sobre la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Debrim Özkan. Hemos visto las fotos, las pistas, las declaraciones, y hemos llegado a la conclusión de que algo está pasando entre ellos. Hemos hablado de la importancia de la privacidad y de la presión mediática que sufren las celebridades. Y por supuesto, hemos deseado lo mejor para Kerem y Debrim, esperando que sean felices y que disfruten de su relación. Es importante recordar que esto es solo nuestra opinión, basada en la información disponible. Siempre hay que ser cautelosos y respetuosos con la vida privada de los demás. Pero como buenos fans, nos gusta estar informados y compartir con ustedes nuestras conclusiones. Y ahora, gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta relación. ¿Creen que están juntos? ¿Les gusta la pareja? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Debrim? Déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.